Entonces, hoy vamos a estudiar la clase de fisiología endocrina. El sistema endocrino se encarga de estudiar realmente muchos órganos. No es como la fisiología cardiovascular o la fisiología respiratoria, que nosotros estudiamos un órgano en específico, que estudiamos el corazón, los pulmones, el riñón, sino que en la fisiología endocrina estudiamos muchas glándulas. Una glándula es un órgano que se encarga de producir hormonas. Y las hormonas son cualquier molécula o cualquier compuesto químico que se produzca en una glándula que viaja por la sangre y llega hasta un órgano lejano. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Aquí en esta imagen que ven ahí, ese montón de bichillos, todos son una glándula en específico. Digamos, aquí, esto de aquí es la hipófisis que vamos a ver ahora. Es una de las glándulas principales que dirige a las demás. Esta es la tiroides, por ejemplo. Este amigo que está aquí es el páncreas. Entonces, todos esos son un montón de glándulas que lo que hacen es producir muchas hormonas. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver al principio varios ejes endocrinos. Ahí ahora les voy a explicar que la fisiología endocrina se estudia así por ejes. Entonces, a eso se refiere a los ejes endocrinos. Y vamos a ver uno en específico, que es el páncreas, que es bastante importante, sobre todo por el tema de diabetes, y al final les voy a explicar los casos clínicos. Ok, entonces, como les contaba, una hormona es una sustancia que se produce en las glándulas endocrinas y la característica de las hormonas es que ellas viajan en la sangre y llegan a un tejido muy lejano desde donde se produjeron. Entonces, si por ejemplo, la hormona se produjo en el páncreas, esa hormona va a llegar a la sangre y de ahí va a viajar muy lejos hasta algún otro órgano, hasta un músculo, hasta un tejido de la grasa, va a viajar lejos. No tiene una función local, o sea, no actúa ahí mismo donde se produce, sino que viaja lejos y logra hacer eso porque viaja en la sangre. Entonces vamos a ver ahora los ejes endocrinos. Cuando nosotros estudiamos la fisiología endocrina, nos referimos a estos ejes que tienen una estructura genérica que vamos a ir después explicando hormona por hormona. Pero primero hay que aprender como la estructura genérica de estos ejes. ¿Okay? El, el órgano o la estructura más importante que regula todos los ejes endocrinos es el hipotálamo. ¿Ok? El hipotálamo, recuérdense que está, dame un momento. El hipotálamo, recuérdense que está en el cerebro, ¿ok? Entonces, esta estructura es como el comandante o no sé, el capitán, yo no sé de esto de, de, de los ejércitos, pero el punto es que el hipotálamo es el que comanda todo al resto de las hormonas, ¿ok? Por eso se dice que es el primer nivel de jerarquía, porque es la estructura más importante que manda a el resto de estructuras del eje, ¿ok? Este hipotálamo produce una hormona, entonces vamos a decirle hormona número 1. Ya después vamos a ir poniéndole nombres a esas hormonas, pero por ahorita vamos a decirle hormona número 1, ¿ok? Esta hormona número 1 ahora llega a otra estructura que es la hipófisis, que se acuerdan que también está en el cerebro, está sentada sobre la silla celular, la hipófisis. ¿Ok? Cuando la hormona número 1 llega a la hipófisis, la estimula y entonces la hipófisis va a producir una hormona número 2. ¿Ok? Esta hormona número 2 ahora va a llegar a una glándula en específico, que depende del eje que estudiemos, puede ser la tiroides, puede ser incluso el páncreas, puede ser la glándula suprarrenal. Ahorita vamos a ver cuál glándula es. Y después de esta glándula produce una hormona número 3, que esta hormona ahora llega a un órgano diana, o sea, el órgano en específico en el cual la hormona va a actuar. ¿Ok?
Entonces, ese es el eje, por eso se llama eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Todo inicia en el hipotálamo, que es como el comandante que envía una hormona a la sangre, la hormona número 1. Entonces, esta hormona va a estimular a la hipófisis. La hipófisis, como está estimulada, produce una hormona número 2, que esta hormona va a llegar ahora a la glándula en específico, y la glándula produce una hormona número 3 que llega específicamente a un órgano, que se llama el órgano diana porque es el órgano en donde se está modificando su función. Pero, además de eso, existe un proceso que se llama retrocontrol negativo, que es esto que está aquí, que estoy señalando aquí, retrocontrol negativo. Eso se refiere a que la hormona 3 puede bloquear a la producción de la hormona 2. Entonces vean que aquí se está bloqueando la producción de la hormona 2. Y la hormona 2 puede bloquear la producción de la hormona 1. ¿Ok? Eso se llama retrocontrol negativo. Retro porque va hacia atrás y negativo porque lo que está haciendo es que está bloqueando la producción de las hormonas de arriba. Esto tiene una importancia fisiológica porque esto permite que no haya una producción infinita de hormona 3, porque si no existiera este retrocontrol, entonces nuestro cuerpo pasaría todo el día produciendo hormona 3 y produce y produce y produce y no para producir. Y esto no sucede. Nuestro cuerpo no produce hormonas infinito porque entonces no habría un buen control de todos los procesos de los órganos, sino que las hormonas, cuando ya hay, por ejemplo, mucha hormona 3, ya hay mucha, entonces esta hormona va a hacer que se bloquee la producción de hormona 2. Y la hormona 2 al mismo tiempo bloquea la producción de la hormona 1. ¿Y eso qué va a hacer? Que entonces ya no aumente infinita cantidad la hormona 3. Así se regula su cantidad. Va a haber un nivel siempre basal. No va a aumentar demasiado y tampoco va a estar muy bajo, sino que va a haber siempre un nivel regular de hormona. Ok, entonces para dibujarlo nada más de otra forma. Okay. Entonces vamos de nuevo. Recuérdense que en el eje tenemos el hipotálamo. Voy a dejar más aquí. En el eje tenemos el hipotálamo, que recuérdense que es la primer nivel de jerarquía, es el que comanda a todo el resto del eje. Después está la hipófisis, ¿ok? Que es el segundo nivel de jerarquía, hasta que al final llegamos a la glándula, ¿verdad? La glándula. Entonces, la hipófisis, no, el hipotálamo, ¿se acuerdan que produce la hormona número 1? Entonces se produce el hipotálamo, produce una hormona que es esta aquí, esta de verde, y esa hormona va a llegar hasta la hipófisis y recuérdense que la va a estimular, ¿verdad? Después, esta hipófisis ahora va a producir, ella también produce una hormona, y esta hormona que produce, la hormona número 2, va a llegar hasta la glándula y la va a estimular. Y la glándula, al final, va a producir la hormona número 3. Produce la hormona número 3. Y ya esta hormona, si va a llegar a cualquier órgano diana y lo va a estimular. Y ahora recuérdense que al mismo tiempo, esta hormona número 3 puede bloquear, aquí está bloqueando, puede bloquear la producción de la hormona número 2 y a su vez la hormona número 2 puede bloquear la producción de la hormona número 1. Entonces, okay, esta es la hormona número 1, esta es la número 2 y esta es la número 3. Entonces les pregunto a todos, a ver, para participar un poco y que me vayamos viendo si está quedando bien esto. ¿Qué pasa si la glándula
produce un exceso, o sea, produce muchísima, muchísima hormona número 3. La glándula, aquí estamos, ¿verdad? La glándula produce mucha, mucha hormona número 3. En este caso, ¿cómo va a estar la producción de hormona número 2? ¿Va a estar aumentada o disminuida? ¿Qué creen? Aumentada. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa si... aquí. ¿Qué pasa si hay mucha, mucha de esta hormona? ¿Se acuerdan que la hormona... Vamos a ver. Que, bueno, vamos a ver. Hay mucha hormona número 3. Mucha, mucha hormona número 3. Y si hay mucha hormona número 3, ella va a bloquear a la hormona 2, porque recuérdense que la hormona 3 bloquea la producción de hormona 2. Si hay mucha hormona 3, va a bloquear la producción de hormona 2. Chiquillos. Yo creo que sí. Sí, Creo que sí. sí la va a bloquear, ¿verdad? Ajá. Y si la bloquea, entonces ya no va a haber producción de hormona 2. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la cantidad de hormona 2? ¿Aumentada o disminuida? Entonces, Disminuía. disminuida. Ajá, disminuye. Disminuida porque se está bloqueando su producción. ¿Ok? Ujú. O sea, si hay Entonces, mucha 3, entonces se bloquea la 2 y se disminuye y así por consecuente se bloquea la uno y se disminuye. exacto, exacto. Es justo eso. Es justo eso. Entonces, si hay un exceso de hormona 3, ella va a bloquear la producción hacia arriba, va a bloquear la producción Ajá. de la 2 y se va a Si solo bloquear la hay producción exceso de de la 1. hormona 2 pasa solo para, digamos, pasa igual, también se bloquea la de la uno. ¿Perdón? Si hay excesos, o sea, puede Ujú. pasar que solo se bloquee una. Exacto. En este ejemplo que se está poniendo, si solo hay exceso de hormona 2, igual la hormona 2 entonces va a bloquear la producción de la hormona 1. Ujú. Exacto. ¿Qué Sí. pasa si hay un exceso en la uno? ¿No bloquea nada o que se queda Mm, así? exacto, no bloquea nada, la 1 no bloquea nada y más bien, si hay un exceso de la hormona 1, lo que va a pasar es que va a haber un exceso de la hormona 2, porque recuérdense que la hormona 1 más bien estimula la producción de la hormona 2. ¿Ok? ¿Ven? Entonces más bien si hay un exceso de la 1, lo que va a pasar es que va a haber mucha 2. Y si hay mucha 2, ella al mismo tiempo va a bloquear la producción de la 1. Y así se va a regular. ¿Ven? La 1 no tiene función de bloqueo. Ujú. ¿Les quedó ya un poco más claro esto? Sí. Porque esto, como les expliqué, es como el esqueleto genérico de cómo se estudian todos los ejes, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a empezar a ponerle nombre a cada una de las hormonas. Ok, por eso hay que asegurarse de entender esto, porque si no, todo el resto de la clase no se va a entender. ¿Todo bien? Bueno, sigamos entonces. Ahora sí, vamos a ponerle un nombre en específico a las hormonas. Vamos a empezar estudiando la hormona de crecimiento. De nuevo, como les expliqué, todo va a empezar en el hipotálamo, que recuérdense que es el centro número 1. El hipotálamo es donde se controla todo. El hipotálamo va a producir la hormona número 1, que en este caso, la hormona número 1 se llama GHRH. Eso significa hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Eso es la hormona número 1, GHRH. Las siglas vienen de inglés. Luego, esta hormona va a llegar hasta la hipófisis anterior. Aquí voy a hacer nada más una pausa. Recuérdense que la hipófisis, que es esta estructura con esta forma de que están montada en la silla celular del cráneo, la hipófisis tiene una sección anterior y tiene una sección posterior. A eso me refiero con hipófisis anterior, con la parte de adelante de la hipófisis. ¿Ok? Entonces les estaba diciendo que la GHRH llega a la hipófisis anterior, ¿ok? Hipófisis anterior, la estimula y en la hipófisis anterior se va a producir la segunda hormona. ¿Se acuerdan que aquí ya estamos en hormona número 2, que en este caso se llama hormona de crecimiento o GH? Esa ya es la hormona de crecimiento que se produce en la hipófisis anterior. Luego, esta GH
la hormona de crecimiento va a llegar hasta el hígado, y en el hígado ya vendría siendo la glándula, ¿verdad? Recuerden que el tercer nivel es glándula. Entonces la GH llega al hígado y en el hígado estimula la producción de IGF-1, que significa factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Eso produce el hígado. Y ya después, este factor, el IGF-1, va a llegar hasta diferentes órganos. Entonces puede llegar, por ejemplo, al músculo, en donde promueve el crecimiento del músculo. Puede llegar al hueso, en donde promueve el crecimiento óseo. ¿Ok? Esos son los efectos del IGF-1. Estimular el crecimiento de masa muscular y estimular el crecimiento de huesos. ¿Ok? Además, es muy importante porque, sobre todo para el caso clínico, o sea, es importante para la vida, pero también para aplicar en el caso clínico a los que les toca porque dice que el IGF-1 además tiene un efecto antiinsulínico, o sea, se opone a los efectos de la insulina, que vamos a ver más adelante. Pero por ahorita que les quede el mensaje que el IGF-1 estimula el crecimiento del músculo, estimula el crecimiento de hueso y además se opone a los efectos de la insulina. ¿Ok? No sé si cuando ustedes eran niños, tal vez, sus papás les decían que había que dormir para crecer. Les decían, entonces tienen que acostarse temprano porque si no, no va a crecer. Y eso realmente sí tiene una base fisiológica, porque la falta de sueño o la deprivación de sueño más bien disminuye la liberación de GH. ¿Ok? Entonces, si un chiquito no duerme lo suficiente, efectivamente se va a producir menos hormona de crecimiento y puede afectar su crecimiento. ¿Ok? Y eso es porque la mayor cantidad de liberación de hormona de crecimiento ocurre mientras dormimos. Igual si alguien está metido en la parte de terapia, de la parte de entrenamiento, sobre todo entrenamiento contra resistencia para promover el crecimiento de masa muscular. Si una persona va al gimnasio, entrena un montón, tiene una dieta buenísima, pero no tiene una cantidad suficiente de sueño, eso también hace que se dificulte el crecimiento de masa muscular por lo mismo, porque es cuando dormimos, cuando se hacen los picos de liberación de hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces, si una persona no tiene un sueño adecuado, no se puede estimular de forma adecuada el crecimiento de masa muscular. Y vean que, como habíamos explicado con el eje genérico que habíamos explicado antes, vean que el IGF-1, si hay un exceso, lo que va a hacer es bloquear la producción de hormona de crecimiento, y si hay un exceso de hormona de crecimiento, lo que se va a hacer es bloquear la GHRH. ¿Ok? Entonces eso asegura que nosotros no crezcamos infinitamente y no seamos como un bichón así, lleno como un Hulk, porque no se está estimulando un montón la masa muscular, sino que se produce un poquito de IGF-1 y cuando ya hay suficiente, cuando ya hay los niveles basales que necesita el organismo, entonces se bloquea la producción para que no siga produciéndose infinitamente. ¿Ok? Vamos a ver, yo creo que hay una pregunta. Y que Stephanie pregunta que qué pasa si no se bloquean. Si no se bloquean, ahí viene el problema. Si hubiese un problema, o sea, si hubiese una alteración en el bloqueo de estas hormonas, entonces la gente tendría en la sangre un montón de IGF-1. Y esto produce muchas alteraciones, que es de hecho una de las preguntas del caso clínico. Ya la persona tendría una enfermedad en específico, que ahí yo les pregunto en el caso clínico. Pero en la fisiología normal, en la fisiología de nosotros, no ocurre. ¿Ok? Pero si hay enfermedades en las que ocurre que hay un exceso de hormona de crecimiento, entonces la persona va a tener un exceso de crecimiento de sus tejidos, va a tener mucho crecimiento, o sea, va a tener mucha altura, mucho crecimiento de masa muscular, se le agrandan las extremidades, las manos. De hecho, en los cuentos, cuando retratan a los gigantes, y que siempre está visto como los cuentos los cuentos de Disney o esto, que siempre que retratan a gigantes, esto probablemente está basado en personas que tienen un exceso de hormona de crecimiento.
¿ok? Y son personas, y sí existen, digamos, incluso hay un jugador de básquetbol, creo que es famoso porque él tiene una de esas alteraciones que tiene exceso de hormona de crecimiento y eso le permite tener un montón de altura. Lo que pasa es que esto ya trae otros problemas que ustedes van a leer en el caso clínico. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda de la hormona de crecimiento? Esta facilita. Bueno, luego ahora vamos a ver la hormona tiroidea. Aquí es igual. El eje inicia en el hipotálamo. El hipotálamo luego produce la hormona número 1, que en este caso se llama TRH. TRH significa hormona liberadora de tirotropina. Esa es la TRH. Luego, la TRH llega y estimula a la hipófisis anterior. La hipófisis anterior, al ser estimulada, produce TSH, que es hormona estimulante de la tiroides. Y después esta hormona llega hasta la tiroides y en la tiroides se produce T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. T3 significa triyodotironina y T4 significa tetrayodotironina. Se llaman así porque ahorita vamos a ver que las hormonas tiroideas tienen un núcleo y a eso tienen pegado unas moléculas de yodo. Para producir hormona tiroidea necesitamos yodo. Entonces, la T3 se llama triyodotironina porque tiene pegado 3 yodos a su estructura y la T4 se llama tetrayodotironina porque tiene pegado 4 yodos a su estructura. De ahí viene el nombre de las moléculas. Al final, tanto la T3 como la T4 van a llegar a diferentes tejidos y van a producir un aumento del metabolismo. Eso es el efecto final de la hormona tiroidea, aumentar el metabolismo. Y aquí es lo mismo, tenemos el mismo retrocontrol negativo del eje. En este caso, la T3 y la T4, cuando hay un exceso, se bloquea la producción de TSH y cuando hay un exceso de TSH, se bloquea la producción de TRH. ¿Ok? La hormona tiroidea, ya les conté que se produce en la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene una forma de mariposa, está ubicada en la parte anterior del cuello. Ustedes, de hecho, la pueden palpar o se la pueden, a uno mismo cuesta un poco más, pero se la pueden palpar a un familiar, porque la glándula tiroides se palpa desde atrás. Ustedes tienen que ponerse atrás del paciente y le pone la mano y la palpan. Se tiene que sentir muy, muy delgadita, es porque la glándula tiroides es muy pequeñita. Ustedes ponen la mano, si no la sienten, ustedes le piden a la persona que trague saliva. Cuando hagan eso, la glándula va a subir y va a bajar. Entonces ustedes la van a poder sentir mejor. Y la glándula tiroides se encarga de producir las hormonas tiroideas. Para la producción de hormonas tiroideas es necesario que haya yodo. ¿Ok? La glándula tiroides lo que hace es que cuando se estimula por la TSH, ella aumenta la captación de yodo y este yodo lo ingresa a los folículos que es una estructura que ellos tienen y este yodo lo utilizan para producir ya la hormona tiroidea y producen T3 y producen T4, que son las dos hormonas tiroideas. Es por esto que desde hace ya bastante tiempo en Costa Rica hay una ley que la sal tiene que estar fortificada con yodo. La sal que nosotros consumimos es sal yodada. De forma natural, la sal no tiene yodo, la sal simplemente es este compuesto, NaCl. Eso es la sal. Pero antes sucedía que había mucha deficiencia de yodo. Cuando una persona no tiene suficiente yodo en su cuerpo, la glándula tiroides no puede producir hormona tiroidea. Entonces las personas tenían hipotiroidismo, que es deficiencia de hormona tiroidea. Por esta razón fue que se impulsó fortificar la sal, porque la sal es algo que todo el mundo consume. Entonces a la sal ahora se le pone de forma artificial, se le adiciona yodo. Y ya desde ese momento casi no hay hipotiroidismos causados por deficiencia de por deficiencia de yodo. Hay otro montón de causas de hipotiroidismo y hay mucha gente que lo tiene, pero ya no ocurren por deficiencia de yodo, porque ya
Uno siempre consume sal y en la sal ahí viene el yodo. Em, cuando, cuando hay mucha hormona tiroidea T3 o T4, cualquiera de las dos, a eso se le llama el síndrome de hipertiroidismo. Eso es hipertiroidismo. Y cuando hay poquita T3 o poquita T4, cualquiera de las dos, se llama hipotiroidismo. ¿Ok? Esas son las patologías que me imagino que algún familiar tal vez de ustedes lo tiene porque son bastante comunes. Sobre todo el hipotiroidismo. Es una deficiencia de T3 y T4. T3 y T4 o T3 o T4. O sea, pueden ser que las dos están bajas o una o la otra, pero cualquiera de esos ya es hipotiroidismo. Les había contado que los efectos de la hormona tiroidea es modificar el metabolismo. Entonces, específicamente, lo que hace la hormona tiroidea es aumentar el metabolismo. Aumenta también la tasa metabólica basal, que es el metabolismo que tenemos en reposo, y también aumenta la producción de ATP, que recuérdense que el ATP es la molécula de energía. ¿Ok? Entonces, la hormona tiroidea aumenta la producción de ATP, por lo tanto, el cuerpo va a tener mayor cantidad de energía y por eso tiene el metabolismo aumentado. De ahí viene de este aumento del ATP. Y también recuérdense que en las mitocondrias, cuando se produce ATP, también se libera calor. La misma mitocondria libera calor cada vez que produce moléculas de ATP. Por eso el aumento en la producción del ATP causa también un aumento en la producción de calor. De ahí viene que una persona con hipertiroidismo, a esas personas constantemente se sienten con mucho calor aunque el ambiente esté frío. Y es porque se está produciendo mucho calor en su cuerpo, aunque el ambiente no esté tan caliente. ¿Okay? Además, de ahí viene que las personas con hipertiroidismo disminuyen de peso, porque está aumentado su metabolismo. Entonces estas personas disminuyen de peso muy fácil. Lo contrario al hipotiroidismo. Si una persona tiene hipotiroidismo, tiene menos hormona tiroidea y por lo tanto su metabolismo más bien va a estar disminuido. Y esas personas más bien empiezan a engordar más fácil y les cuesta más bajar de peso. Con respecto al hueso, la hormona tiroidea estimula la formación de hueso. ¿Ok? Y por eso una persona que tiene deficiencia de hormona tiroidea, o sea, que tiene hipotiroidismo, puede tener más bien osteoporosis porque no cubre la formación de hueso de forma adecuada. Con respecto al sistema cardiovascular, la hormona tiroidea aumenta la actividad y aumenta la cantidad también de receptores beta adrenérgicos. ¿Alguien se acuerda qué hacían esos receptores en el corazón, los receptores beta adrenérgicos que habíamos visto? ¿Quién se acuerda? A ver, que habíamos visto en las clases de cardiovascular. ¿Qué hacen los receptores beta adrenérgicos? Lo hemos hablado cuando hemos hablado del gasto cardíaco. No era cuando se abrían los canales de sodio y eso, no. Ajá, por ahí. Sí, sí. Y si se abrían los canales más rápido, ¿qué pasaba? Ocurría la liberación. ¿Liberación de qué? De sodio, no. Bueno, puede entrar más sodio por los canales, sí, pero ¿y en el corazón eso qué causaría? Ya el efecto final. Como la contracción. Ajá, entonces eso sí, ¿ok? Entonces aumenta la contracción, o sea, la fuerza de contracción y al mismo Ok. tiempo aumentaba la frecuencia cardíaca también, exacto. Entonces, en resumen, los receptores beta adrenérgicos eran los que, si se estimulaban más, causaban que aumentara la frecuencia cardíaca y que también aumentara la fuerza de contracción. Por lo tanto, la hormona tiroidea, al aumentar la cantidad de estos receptores, hace que aumente el inotropismo, que era la la fuerza de contracción, y hace que aumente el cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca.
Por lo tanto, las personas que tienen mucha hormona tiroidea, que tienen un exceso de hormona tiroidea, van a tener más fuerza de contracción y más frecuencia cardíaca. Por lo tanto, van a tener más gasto cardíaco y más fracción de eyección. ¿Ok? Entonces, eso es un efecto de la hormona tiroidea. Por eso, una persona con hipertiroidismo, esas personas tienen la frecuencia cardíaca siempre muy elevada. ¿Ok? Y además pueden tener hipertensión arterial, pueden tener la presión alta, porque como tiene mayor fracción de eyección y mayor gasto cardíaco, se está liberando más sangre a sus arterias y esto les eleva la presión. Y por el contrario, puede hacer que disminuya la resistencia vascular periférica, o sea, puede dilatar un poco los vasos sanguíneos. Esto haría que disminuya la presión. Lo que pasa es que el efecto del aumento del gasto cardíaco es más importante que el efecto de la resistencia vascular periférica. Y por eso, de forma neta, las personas con hipertiroidismo tienen presiones arteriales más altas. Las personas con hipotiroidismo va a ser lo contrario. Tienen frecuencias cardíacas más bajas, fuerza de contracción más bajas y tienen presiones arteriales más bajas también. Con respecto al tejido adiposo, ocurre algo muy característico. Nosotros, los mamíferos, tenemos dos tipos de tejido adiposo, que el tejido adiposo es, por así decirlo, el tejido graso que tenemos. Tenemos un tipo que se llama tejido adiposo blanco, el cual es el que casi todos conocemos, que es el tejido de la grasita que está en el abdomen, la grasa que está en los brazos, grasa de las piernas. Eso es tejido adiposo blanco, que es un tejido adiposo que se encarga de almacenar la grasa. ¿Ok? Además, tenemos poquitos, muy poquitos, son como islas apenas, que es de un tejido adiposo de tipo pardo. Se llama pardo porque es un color más oscuro, es como un café casi, es un tejido adiposo más oscuro. Este tejido adiposo no almacena grasa, no almacena lípidos. Lo que hace es más bien producir calor. Lo que pasa es que nosotros los humanos no tenemos este tejido tan desarrollado porque nosotros podemos termorregularnos. O sea, si nosotros tenemos frío, podemos ir a conseguir un suéter. Si tenemos calor, podemos ir a conseguir algo frío. Entonces, nosotros no tenemos tan desarrollado ese tejido. Los animalillos como los ositos o estos animales que aquí hibernan, ellos sí tienen mucho tejido adiposo pardo porque ellos mientras están hibernando se meten en la cueva y como se duermen necesitan un tejido que les esté produciendo constantemente calor. También pasa mucho con no solo los mamíferos, también por ejemplo los salmones. Ellos tienen mucho tejido adiposo pardo. Y los salmones, ellos normalmente viven en ríos de agua fría, tipo, viven mucho en tipo Canadá y estos lugares, que los ríos vienen del hielo que se está derritiendo. Entonces, como es agua tan fría, ellos tienen un tejido adiposo muy gordito que les permite calentarse. El punto es que nosotros los humanos no tenemos tanto tejido adiposo pardo que produce calor. Sucede que un efecto de la hormona tiroidea es que promueve que ese tejido adiposo blanco se convierta en tejido adiposo pardo, que es productor de calor. Entonces, una persona que tiene hipertiroidismo, eh, este tejido adiposo blanco, que es el que guarda la grasa, se va a convertir en tejido adiposo pardo. Eso también hace que la persona adelgace más fácil porque se les está básicamente consumiendo todo su tejido adiposo blanco, que es la grasa que tenemos, y se está produciendo en tejido adiposo pardo. Y vean que de nuevo, como tienen más tejido adiposo pardo, va a haber más producción de calor. Entonces, esta es otra razón por la cual las personas con hipertiroidismo tienen mucho calor, contrario a una persona con hipotiroidismo. Y además, la hormona tiroidea favorece el proceso de lipólisis, que la lipólisis es el proceso de cuando se degrada la grasa, agarrar las gotitas de grasa y romperlas en ácidos grasos y después esos ácidos grasos se utilizan para producir energía. Y de nuevo, esta es otra razón por la cual las personas con hipertiroidismo pueden bajar de peso, porque hay un aumento en la degradación de la grasa. Y hay personas que tienen muchas ganas de bajar de peso y lo que hacen es consumir hormona tiroidea. Y evidentemente, si ustedes, porque la hormona tiroidea existe en pastillas. Entonces,
si usted se toma un montón de hormona tiroidea, usted va a bajar un montón de peso, porque por todos estos procesos que estamos viendo, porque eso aumenta el metabolismo, aumenta la ruptura de la grasa, y sí, bajan mucho de peso. El problema es que eso trae un montón de otras alteraciones, como por ejemplo lo que sucede en el sistema cardiovascular. Entonces son personas que les va a dar taquicardia, van a tener aumento de gastos cardíacos, y si son personas muy adultas, inclusive les puede dar un infarto. Entonces, por eso nunca, o sea, jamás se recomienda que una persona consuma hormona tiroidea para bajar de peso. Pero si la persona lo hace, sí lo va a lograr, porque ya estamos viendo que la hormona tiroidea por todos lados hace que aumente el metabolismo. ¿Sí? Esa es la hormona tiroidea. Ahora vamos a ver otra. Ya estamos cambiando completamente de hormona. Vamos a hablar del cortisol. Al cortisol se le llama la hormona del estrés porque se libera en situaciones de estrés. Si ustedes van a hacer un examen muy importante o si tienen que hacer una prueba que les va a definir algo muy importante en su futuro, en estas situaciones el cuerpo libera mucho cortisol. Y no solo en estrés emocional, sino que también en estrés físico. Ya a nosotros no nos sucede tanto, pero si a uno viene y lo está persiguiendo un león, además de la activación del sistema simpático, se da una activación de aumento de la cantidad de cortisol en cualquier situación de estrés físico. ¿Okay? También, por ejemplo, en las enfermedades, cuando uno se enferma, es una situación de estrés para el organismo, porque el cuerpo tiene que montar un montón de reacciones para matar al microorganismo. Entonces, cuando una persona está enferma, también se libera mucho cortisol, porque es una situación estresante para el cuerpo. Aquí, de nuevo, todo inicia en el hipotálamo. El hipotálamo es el centro número 1 de mando. Y aquí se libera una hormona que se llama CRH, que significa hormona liberadora de corticotropina. Esa es la CRH. Esta hormona va a llegar hasta la hipófisis anterior, la va a estimular y va a hacer que se produzca ACTH, que significa hormona adenocorticotrópica, la ACTH. Y luego esta hormona va a llegar hasta la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal se va a producir el cortisol, que ya es la hormona activa. Aquí también ocurre el retrocontrol negativo. Si hay mucho cortisol, se va a bloquear la producción de ACTH y si hay mucha ACTH, se va a bloquear la producción de CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona, el cortisol, tiene varios efectos. Uno de ellos es que aumenta la síntesis de glucosa, por lo tanto, las personas van a tener niveles de glucosa o un nombre más simple de azúcar, pero o sea, no es azúcar de mesa, digamos, es el compuesto químico que se llama glucosa. Entonces va a aumentar la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Al mismo tiempo, más bien va a disminuir la síntesis de proteínas y va a producir catabolismo muscular. Estas dos cosas van a hacer que se adelgace el músculo, o sea, la persona va a perder músculo. Además, el cortisol hace que tiene un efecto en el sistema inmune que es un efecto antiinflamatorio. ¿Ok? El cortisol es una molécula antiinflamatoria. Y además disminuye la presión arterial. ¿Ok? Esta es la glándula suprarrenal. Aquí, esto que está aquí, esto es el riñón, ¿verdad? Y arriba del riñón, el sombrerito del riñón, es la glándula suprarrenal. ¿Ok? La glándula suprarrenal tiene dos capas. Esto que están dibujando aquí es como la glándula suprarrenal cortada hacia la mitad. La glándula suprarrenal tiene dos capas, tiene la médula y tiene la corteza. Es aquí, en la corteza, donde se produce el cortisol, en la corteza. Entonces, para que se recuerden, está muy fácil. La corteza empieza con C y cortisol empieza con C. Entonces, el cortisol se produce en la corteza de la glándula suprarrenal, porque la médula de la glándula suprarrenal lo que hace es producir epinefrina. ¿Okay? Lo que produce el cortisol es la corteza de la glándula suprarrenal. Ya les conté que el cortisol se libera principalmente en situaciones de estrés. Nosotros tenemos estrés psicológico,
estrés físico, estrés por alguna enfermedad, el cuerpo va a hacer un pico de liberación de cortisol. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero si nosotros no tenemos un evento estresante, siempre vamos a tener un nivel basal de cortisol. Siempre va a haber una secreción de cortisol. Es lo normal. Nada más que mientras tenemos una situación de estrés ocurre un pico. Pero esta secreción basal de cortisol es muy... A mí me gusta mucho esta regulación porque ocurre por un ritmo circadiano. El ritmo circadiano se refiere a ritmos de liberación de las hormonas que se modifican según el momento, el día en el que estemos. Y nosotros los humanos, esto se estudia mucho en los animales tienen ritmos circadianos, o sea, los animales, no nosotros, tienen ritmos circadianos muy más desarrollados, de hecho. Nosotros no tanto, pero sí tenemos ciertas secreciones de hormonas que se regulan según el momento, el día en el que estemos. Es un ritmo circadiano. En el caso concreto, el cortisol ocurre la mayor cantidad de liberación durante el día y durante la noche más bien ocurre menos liberación. En este gráfico que están viendo acá, aquí tenemos la parte de la noche o la parte del sueño, que es la sección del gráfico que está azul oscuro. Y aquí hay la parte de vigilia, que lo que significa es cuando estamos despiertos. Y es el momento del día en el que hay luz. ¿Ok? Vamos a ver qué... el ritmo circadiano es esto lo que les dije, es cómo se modifica la secreción de hormonas según el momento del día. Eso significa el ritmo circadiano, es la modificación de la liberación de hormonas según el momento que estemos en el día. Que en el caso específico de cortisol, aumenta la liberación durante el día y la liberación de cortisol durante la noche más bien va a estar disminuido. ¿Okay? Es ese gráfico que está ahí. Entonces vean que en este gráfico, en la línea azul, le están dibujando la producción de cortisol. Y vean que durante el día o durante la sección de vigilia, la línea azul está más alta que durante la noche. Eso significa que durante el día hay mayor producción de cortisol que durante la noche. Y además vean que el pico, o sea, el momento del día en el que hay mayor liberación de cortisol es aproximadamente a las 8 de la mañana. Ese es el pico, el momento del día en el cual hay más liberación de cortisol. Ya después, este cortisol va a ir disminuyendo y vean que, por ejemplo, a las 12 de la medianoche, que es lo que está aquí a ambos lados, a las 12 de la medianoche, casi que hay cero de producción de cortisol. Hay súper poquito. En cambio aquí, donde está señalando la flecha, que es a las 8 de la mañana, es aquí 8 de la mañana, aquí a las 8 de la mañana, hay un gran pico de cortisol. ¿Ok? Y el cuerpo tiene varias formas, el organismo tiene varias formas de saber que estamos de día, que son las 8 de la mañana, por ejemplo, o que estamos de noche. Y esto lo hace según las señales luminosas. ¿Ok? Este ritmo circadiano está controlado por una estructura en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que recibe señales del quiasma óptico. ¿Ok? Recuérdense que en neuronato, cuando ustedes estudian la vía visual, el quiasma óptico es esa estructura que tiene así forma de X, que es por donde cruzan las señales luminosas. Entonces, cuando es de día, están entrando muchas señales luminosas por el ojo, llegan a la retina, las señales continúan y llegan al quiasma óptico, y el quiasma óptico le envía señales a el núcleo supraquiasmático, que es una estructura del cerebro. Y el núcleo supraquiasmático entonces ayuda a controlar la liberación de cortisol. Si es de día y hay mucha señal luminosa, entonces le está llegando mucho estímulo al núcleo supraquiasmático y este hace que se libere mucho cortisol. Si más bien es de noche y hay poquita luz, entonces le está llegando poco estímulo al núcleo supraquiasmático y se libera poquito cortisol. Así es como funciona. Y es muy interesante porque
mm, no sé si alguna vez les ha pasado que están, por ejemplo, están teniendo un resfriado viral, pero estos resfriados que son como una quiebra huesos, que uno se siente demasiado mal, que no quiere ni levantarse de la cama, que se siente hecho pistola. Entonces ya ustedes van y se acuestan y se sienten malísimo. Cuando se despiertan, vamos a ver, que creo que hay alguien que tiene una pregunta. Bueno, antes de seguir, José Guillermo me pregunta que si la glándula pineal no tiene efecto sobre el ritmo circadiano. Sí, también tiene efecto. La glándula pineal también lo afecta, pero en este caso, en el caso del cortisol, el que regula más el ciclo circadiano es el núcleo supraquiasmático, pero la glándula pineal también afecta el ritmo circadiano. Sí. Ok, entonces, si una persona está resfriada, está enferma, ya se acuesta, se siente malísimo. Después se levanta, se despierta y ya la persona se despierta y dice, "Uy, qué raro, ya me siento mejor, seguro ya se me quitó la gripe", y se despierta, ya se sienten bien y entonces hasta van al trabajo y deciden ir a trabajar porque ya se sienten de lo más bien. Y entonces llegan al trabajo y ya todo bien, y ya son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, y la persona otra vez empieza a sentirse malísimo. Y ya uno dice, qué embarcada, para nada vine a trabajar, me hubiera quedado en la casa. Ya otra vez se siente malísimo, llega a la casa en la noche y otra vez se siente peor que estaba el día de antes porque fue a trabajar. Entonces, eso ocurre porque por el patrón de liberación del cortisol, de hecho, porque cuando nosotros nos levantamos en la mañana, a las 8 de la mañana, tenemos un gran pico de cortisol. Y recuerden que el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, es como que su cuerpo le está dando un medicamento natural que le está produciendo. El cuerpo produjo un pico de cortisol y recuerden que como es antiinflamatorio, entonces usted ya se despierta y se siente lo más bien, pero es porque en ese momento específico del día hay una gran producción de cortisol. Pero ya cuando fue pasando el día, ya estamos en horas de la tarde, en horas de la noche, recuérdense que en esos momentos es cuando ocurre menos producción de cortisol. Y como ya no tenemos tanto el efecto antiinflamatorio en la tarde, entonces ya uno se empieza a sentir mal. Y también de ahí viene, se ha estudiado de hecho, que muchas personas cuando están gravemente enfermas se mueren y la mayoría se mueren en la noche. De hecho, en los hospitales, en la noche es cuando todo el mundo se empieza a morir. Y es por eso, porque también durante el día, si alguien está enfermo, tiene más producción de cortisol y el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, entonces le ayuda a la persona a estar bien. Pero si la persona ya está muy gravemente enferma y durante la noche ocurre esta disminución del cortisol, entonces eso termina de afectar al organismo y y facilita que la persona se muera, digamos. Por eso es que la mayoría de personas que están enfermas, bastante enfermas, se mueren durante la noche. O sea, al final alguien se puede morir a cualquier hora. Si no la atropella, se va a morir. Si la atropella a cualquier hora, se va a morir. El punto es que las personas que ya tienen, por ejemplo, procesos neoplásicos o que tienen cáncer ya muy avanzados, que están muy malitas en el hospital, la mayoría se tienden a morir durante la noche. Está relacionado con esto. ¿Ok? Y otro que es importante mencionar aquí es que hemos hablado mucho del cortisol, que es la sustancia que produce nuestro cuerpo, pero también, también uno puede, por ejemplo, tomar medicamentos o inyectarse moléculas que son similares al cortisol, que son los esteroides. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha estado enfermo con un resfriado, que a veces uno va a la farmacia y se inyecta una dexametasona. ¿Alguien le ha inyectado una dexametasona alguna vez? Que cuando uno va a la farmacia y dice, es que estoy resfriadísimo, ¿me puede inyectar algo? Y lo que le inyectan es una Voltaren con dexametasona, es el combo típico. ¿Ok? La dexametasona es un tipo de esteroide, es similar al cortisol. Y es por esto que estos medicamentos sirven para estas enfermedades como los resfriados, porque es un medicamento antiinflamatorio. Y por eso es que se utiliza la dexametasona. Pero entonces les voy a poner el caso de una persona que hoy se enfermó y entonces de un resfriado, entonces va y se inyecta dexametasona. A la siguiente semana le dolió una rodilla y va y se inyecta dexametasona. A la tercera semana
le duele ahora la rodilla al otro lado y se inyecta dexametasona. Y en eso está. Entonces al final del mes se inyectó 5 veces dexametasona. ¿Qué pasa? Que hay gente que hace eso. ¿Ustedes creen que esta persona tenga riesgo de desarrollar diabetes? Según lo que hemos visto de, según lo que hemos visto los efectos del cortisol. ¿Ustedes qué creen? Di que sí. Ujú, sí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué cree que sí? O sea, porque hay un aumento en lo que es la glucosa, ¿no? Exacto, exacto, muy bien. Porque el cortisol, uno de los efectos del cortisol es aumentar la síntesis de glucosa. Entonces, y les estoy diciendo que esta dexametasona, por ejemplo, es un medicamento que hace lo mismo que el cortisol, es un esteroide. Entonces, las personas que se inyectan o consumen muchos de estos medicamentos, va a aumentar un montón la producción de glucosa en el cuerpo de ellos y van a tener tanta glucosa que les puede desarrollar una diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos. Alguien que consume cortisol, que consume esteroides, que utiliza crónicamente dexametasona es muy complicado, porque entonces se puede desarrollar este síndrome que se llama síndrome de Cushing. Es un síndrome causado por un exceso de esteroides o un exceso de cortisol, ¿ok? Y esto es cuando la persona se lo inyecta o lo consume crónicamente, ¿ok? Consume muchos esteroides. Entonces, en este caso, ocurre una modificación completa de la apariencia de la persona. Si ustedes ven a este señor que está aquí, la cara la tiene muy grande y como aplanada y roja. A eso se le llama cara de luna llena. De hecho, aquí le ponen moon face. ¿Ok? Este señor probablemente antes no tenía la cara así, pero todas las personas que consumen un exceso de cortisol o un exceso de esteroides, les ocurre esto, que les queda la cara redonda y roja, en forma de luna llena. Y además ocurre una redistribución de la grasa. En este caso, lo que ocurre es que toda la grasa se les concentra en el abdomen, entonces vean la pancilla que él tiene, es grandísima, pero más bien la grasa de las extremidades se les disminuye, ¿ok? Entonces ellos son personas que tienen los bracitos muy delgados, pero el abdomen grande e hinchado, ¿ok? Entonces como esta persona que está aquí, que si usted ve para el tamaño del estómago que tiene, del abdomen que tiene él, los brazos realmente se ven delgados para la pancilla que tiene tan grande. Entonces es eso, los bracitos se le hacen muy delgados y los brazos y las piernas también, y toda la grasa se le acumula en el abdomen. Y además, el cortisol, también cuando hay un exceso de cortisol, ocurre un adelgazamiento de la piel y esto puede promover que se le hagan estrías. Entonces, es esto que se ve aquí, ese montón de estrías que tiene él, no es por ser obeso, sino que es porque el cortisol es característico que haga esas estrías. ¿Ok? Que se le ven ahí. Por eso hay que tener cuidado a las personas que tienen alergias en la piel y se les envían cremas de esteroides, por ejemplo la betametasona. La betametasona es una crema que yo creo que todo el mundo ha escuchado que se envía cuando alguien tiene alergias. La betametasona en específico tiene una potencia muy fuerte. Entonces, estas cremas sirven para la piel de brazos, de las manos. Ahí no hay problema porque la piel es más gruesa. Pero si una persona se pone betametasona en la piel de la cara, que es más delgadita, se la puede adelgazar un montón y más bien le puede terminar dañando la piel. Y es igual con los chiquitos. A los chiquitos, cuando están pequeñitos y usan pañal, les da una dermatitis a veces por el pañal. Se les pone, eso, les da como un tipo de reacción alérgica, digamos, a tener ahí el pañal con todas las secreciones y esto. Entonces, hay personas que les ponen betametasona en las nalguillas del bebé y eso es malísimo porque esa piel es muy delgada también y se las puede dañar. Entonces, en estos casos lo que se recomienda es simplemente cremas tipo pañalito y estas para ayudar a mantener el área hidratada y que esté limpia, pero nunca poner betametasona porque eso les adelgaza la piel. ¿Ok? Bueno, entonces un paciente con Cushing. Y ahora vamos a ver a las gonadotropinas. Vamos a cambiar de hormona. Las gonadotropinas son las hormonas sexuales. ¿Ok? De ahí viene gonadotropinas. Gónado de las hormonas que se producen en las gónadas.
Aquí también el centro inicial de mando es el hipotálamo, que produce GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. No la confundan con GHRH, que recuerden que la hormona liberadora es hormona de crecimiento. Esta es GnRH, que es hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona llega hasta la hipófisis anterior, donde la estimula, y en la hipófisis anterior se produce LH y se produce FSH. Son dos hormonas que se producen. La LH se llama la hormona luteinizante y la FSH la hormona folículo estimulante. ¿Okay? Y luego estas dos hormonas van a llegar a los ovarios o a los testículos, dependiendo si es hombre o mujer. Y en los ovarios y en los testículos ya se van a producir las hormonas sexuales, que las hormonas sexuales igual depende del sitio de que estamos hablando, pero tenemos la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Hay muchas más, pero hoy vamos a ver estas tres: testosterona, estrógenos y progesterona. ¿Okay? Que su función es regular los caracteres sexuales, regular la maduración sexual y también la actividad reproductiva. Pero vean que aquí ya empezamos a tener excepciones. Este eje no es como los otros, porque aquí las hormonas sexuales, o sea, la testosterona, estrógenos y la progesterona, no necesariamente bloquean a las hormonas de arriba. Vean que aquí más bien las está estimulando. Ven que no está este signo que está dibujado siempre, que significa bloquear. Aquí no está dibujado. Aquí lo que está diciendo es que las hormonas sexuales más bien pueden estimular la producción de LH y de FSH. Entonces aquí no hay un retrocontrol negativo. Se lo repito, aquí no hay un retrocontrol negativo. Más bien es un retrocontrol positivo. O sea, las hormonas sexuales estimulan más producción de LH y FSH. ¿Okay? Más bien es como un ciclo que hace que se produzca todavía más hormona sexual, porque es un retrocontrol positivo, no lo bloquea. ¿Okay? El ciclo sexual de la mujer es muy, muy complejo, es de los temas más complejos de fisiología. Vamos a ver lo más básico, el ciclo del ciclo femenino. El ciclo hormonal de una mujer dura 28 días, que es esto que está aquí, que está dibujado en el eje X de este gráfico. Va desde el día 0 hasta el día 28. Habrán mujeres que tienen ciclos de 32 días, que dura más. Habrán mujeres que tienen ciclos de 26, 24 días, que dura menos. Pero el ciclo fisiológico normal, en teórico, digamos, es de 28 días. ¿Okay? Desde el día 0 hasta el día 28. La primera mitad del ciclo se llama la fase proliferativa, que va del día 0 al día 14. Esa es la primera mitad del ciclo. En el día 14, o sea, en la mitad del ciclo, que está dibujado aquí, en el día 14 es donde ocurre la ovulación. ¿Okay? Y ya después del día 14 al día 28 se llama fase secretora. Es una fase completamente diferente. Entonces vamos a estudiar estas fases. En la fase proliferativa, lo que está ocurriendo es que en el ovario, ¿okay?, hay un folículo, que es esto que les están poniendo acá, un folículo en desarrollo. En la fase proliferativa, en el ovario, hay un folículo que se está desarrollando. ¿Ok? Entonces, ese folículo va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo. Este folículo lo que hace es producir estrógeno o estradiol. Cualquiera de las dos cosas, cualquiera de los dos nombres son similares, estrógeno o estradiol. ¿Okay? Esa es la hormona que se está produciendo principalmente en la fase proliferativa, estrógeno, que es esta línea azul que les están dibujando en el gráfico. Vean que conforme va pasando los días en la fase proliferativa, la línea azul va aumentando. Cada vez el estrógeno va a ir aumentando su producción. Y recuérdense que habíamos visto que el estrógeno, aquí estoy en esta parte, vamos a ver, que el estrógeno puede hacer que aumente más bien la producción de LH y FSH.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Este aumento de estrógeno que ocurre a lo largo del mes en la fase proliferativa va a hacer que paulatinamente vaya aumentando la LH, ¿ok? Que es esta línea anaranjada. Entonces vean que aquí también va aumentando la LH hasta que justo antes del día 14 ocurre un gran pico de LH que se ve ahí. ¿Okay? Ven ese pico en la línea anaranjada, un pico muy alto de LH. Y es precisamente ese pico de LH el que favorece que ocurra la ovulación. La ovulación es cuando ese folículo que se estaba desarrollando ya se convirtió en un óvulo y ese óvulo se libera del ovario. Entonces es esto que está aquí dibujado. Es cuando ese óvulo se suelta y se libera del ovario. Y ya ese óvulo eventualmente va a viajar por las trompas de falopio y si llega un espermatozoide lo va a fecundar y ya la persona va a tener una bendición y tiene un bebé. Si no se fecunda, entonces el óvulo va a seguir ahí por las trompas de falopio, va a llegar al útero y no va a ocurrir implantación y la persona va a menstruar. Bueno, entonces quedamos que en la fase proliferativa al día 14 ocurre el pico de LH y se ocurre la ovulación. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que este folículo que estaba en desarrollo, que estaba en el ovario, se va a empezar a degenerar y va a producir algo que se llama cuerpo lúteo, que es esto otro que está dibujado aquí arriba, que es esta cosilla con esa forma. Ese cuerpo lúteo lo que va a hacer ahora es que va a empezar a producir progesterona, que es otra hormona diferente, que es la que está dibujada en verde en la gráfica. Entonces vean que en la primera mitad del ciclo, o sea, en la fase proliferativa, la progesterona está abajo. Pero cuando entramos en la fase secretora, la progesterona empieza a aumentar. Vean que aumenta mucho la producción de progesterona. Y es porque esa progesterona la está produciendo el cuerpo lúteo. ¿Ok? Y la producción de esta progesterona más bien va a hacer que disminuya la producción de LH y de FSH. Entonces vean la línea anaranjada y la línea roja de la gráfica que empiezan a disminuir. La progesterona es una hormona que lo que hace es favorecer la gestación, ¿ok? Por eso se llama progesterona, o sea, favorece la gestación, que es el crecimiento del embrión. Entonces, en esta sección del ciclo, o sea, en la fase secretora, se está produciendo mucha progesterona porque el cuerpo lo que está haciendo es como preparándose para recibir un eventual embrión, ¿ok? Porque lo que el cuerpo espera que ocurra es que un espermatozoide fecunde el óvulo y se convierta en un embrión y la persona tenga un bebé. Entonces el cuerpo se está preparando para tener un bebé, ¿ok? Por eso aumenta la progesterona. Lo que sucede es que si en el útero no llega y no se implanta el bebecillo, el embrión, entonces ya el cuerpo deja de producir progesterona. Y eventualmente los niveles de progesterona ahora van a caer porque no ocurrió fecundación. Si sí ocurre fecundación, estos niveles de progesterona van a seguir aumentando. Y las mujeres embarazadas tienen niveles altísimos de progesterona. Pero si no ocurre fecundación, que es lo que estamos estudiando ahorita, entonces más bien los niveles de progesterona van a caer. Entonces, en resumen, vamos a ver si alguien tiene una pregunta. Dice que las pastillas del día después, que si tienen progesterona. Sí, no. Las pastillas del día después lo que tienen son estrógenos, no es progesterona. Lo que tienen son estrógenos. Lo que sucede es que una de las funciones de los estrógenos es que hace que el útero se empiece a contraer, empiece a contraerse más fuerte y más rápido. Entonces, las pastillas que utiliza la gente, que son las pastillas del día después, digamos, que es en caso de, por ejemplo, una persona que, no sé, sufrió una violación, por ejemplo, o estaba teniendo relaciones sexuales con condón y tuvo un accidente, el condón se rompió. Entonces, en cualquier situación, o elección de la mujer, porque también es elección de la mujer, no es de nadie más, esto solo lo puede decidir la mujer. Eh, si la mujer toma la decisión, también lo puede hacer y consumir la pastilla el día después.
esto lo que tiene es concentraciones altas, pero de estrógenos, no de progesterona. Los estrógenos, como lo que hacen es contraer el útero, aumenta un montón la contracción del útero, lo que hace es que nunca pueda ocurrir implantación del embrión. Entonces el embrión, si no se puede implantar, no va a crecer. ¿Ok? Entonces, de ahí viene su uso. Por eso muchas, bueno, o sea, yo no aquí no voy a adoptar posiciones religiosas, pero voy a adoptar una posición científica, que hay mucha gente que, eso es un tema muy controversial y todos tenemos opiniones personales al respecto, pero hay mucha gente que dice que la píldora al día después es abortiva y que va a hacer que va a abortar al bebé y que va a hacer esto, y eso es completamente falso, porque la función de esta píldora es más bien impedir que el embrión se implante, ni siquiera va a ocurrir implantación. Entonces, si no hay una implantación, jamás va a ocurrir que una formación del bebé. O sea, tal vez esto ustedes no lo estudian tanto, pero cuando uno estudia embriología, el bebé, digamos, cuando está el útero de la mujer, cuando está el útero de la mujer, el embrión tiene que llegar y tiene que implantarse en una pared del útero. A eso se refiere implantación. El bebé no crece aquí flotando en el útero, él no puede crecer flotando, él tiene que estar implantado en una pared del embrión. Si nunca ocurre implantación, nunca se va a formar ningún embrión y por lo tanto nunca va a poder ocurrir aborto, porque el aborto por definición es muerte de un embrión de menos de 20 semanas. ¿Ok? Entonces, por eso que es falso que que las píldoras del día después son píldoras abortivas, porque ni siquiera se permite la formación de un embrión. Entonces, no se puede abortar algo que ni siquiera existe. No podemos, es como la oscuridad es ausencia de luz, entonces no podemos eliminar la oscuridad porque es ausencia de algo. Es lo mismo con el embrión. Entonces, eso es como la posición científica. Ya si alguien tiene creencias religiosas y etcétera, es otro tema, pero científicamente no son abortivas. Entonces, gracias por la pregunta porque estaba muy interesante, de hecho. Sí. Ok. Bueno, ya después con las píldoras para abortar, eso sí es otro tema, porque en ese caso ya sí hay embrión, ¿verdad? Pero las del día después no son abortivas. Entonces, en resumen, del ciclo hormonal de la mujer, porque aquí hay mucha información, el resumen es que durante la fase proliferativa, que va del día 0 al día 14, la hormona principal son los estrógenos, que van a ir aumentando, 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 hasta que se produzca un pico de LH. Y ese pico de LH va a favorecer que ocurra la ovulación, que es cuando sale el óvulo del ovario y va a empezar a viajar por las trompas de falopio. Luego, del día 14 al día 28, o sea, en la segunda mitad del ciclo, lo que va a ocurrir es una disminución en la producción de estrógenos y ahora la hormona que va a predominar es la progesterona, que la progesterona su papel es prepararse ante un eventual embarazo. Solo que al final del ciclo, si no ocurre implantación de un embrión, entonces los niveles de progesterona otra vez van a caer y van a regresar a sus niveles basales. Además, en la fase proliferativa, recuérdense que es cuando se produce el folículo que se está desarrollando y el folículo precisamente es el que produce estrógenos. Y en la fase secretora, lo que se está produciendo es un cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo lo que hace es producir progesterona. ¿Okay? Con respecto al ciclo masculino, bueno, no hay un ciclo, los hombres no tienen un ciclo hormonal, pero en cuanto a las hormonas sexuales masculinas es bastante más simple. Recuérdense que el hipotálamo produce GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, la cual llega a la hipófisis anterior. Y en la hipófisis anterior habíamos dicho que se producían dos, la LH y la FSH. Entonces, la LH va a llegar hasta los testículos. En los testículos hay dos tipos de células. Hay unas que se llaman células de Leydig y otras que se llaman células de Sertoli. Entonces, la LH va a llegar a las células de Leydig y ahí va a promover o va a favorecer la síntesis de testosterona. ¿Ok? La LH llega a las células de Leydig y favorece la síntesis de testosterona. Por otro lado, también se produce síntesis de FSH, la cual llega a las células de Sertoli. Y las células de Sertoli lo que favorecen es el proceso de espermatogénesis principalmente, que la espermatogénesis es el proceso de producir espermatozoides. Entonces, en resumen, la LH
estimula las células de Leydig y eso hace que se produzca testosterona. Y la FSH estimula las de Sertoli, lo que hace que se promueva la producción de espermatozoides. ¿Okay? Además, vean que la testosterona, ya cuando se libera la sangre, se puede convertir en estrógenos por un proceso que se llama aromatización periférica. La testosterona se convierte en estrógenos. ¿Ok? Por eso vean que los hombres también tienen estrógenos. Es mentira que los estrógenos es exclusivamente de la mujer. Los hombres tienen tanto testosterona como estrógenos. Porque la testosterona cuando llega a la sangre, una porción se puede convertir en estrógenos. Que los estrógenos en el hombre tienen funciones también importantes como por ejemplo mantener la densidad ósea. O sea, mantiene la estructura dura del hueso. ¿Okay? Y es muy importante, un hombre que tiene deficiencia de estrógenos puede hacer osteoporosis por este mecanismo. ¿Okay? Entonces es falso que solo las mujeres tienen estrógenos, hombres y mujeres tienen estrógenos. ¿Okay? Solo que los hombres sí definitivamente tienen estrógenos en dosis más bajas. ¿Okay? O sea, en los hombres predomina testosterona sobre estrógeno, pero de que hay, siempre hay un poquito. ¿Okay? Ok, vamos a seguir con los ejes que estábamos estudiando. Vamos a hablar ahora de la prolactina. La prolactina es una hormona que lo que hace es estimular la producción de leche por parte de la mamá. Aquí también inicia en el hipotálamo que envía una molécula que se llama dopamina. ¿Okay? Y la dopamina llega a la hipófisis anterior. Pero vean que aquí es diferente que lo que hemos venido estudiando. Este eje es muy diferente. El hipotálamo produce dopamina y en este caso la dopamina lo que va a hacer es bloquear a la hipófisis anterior. ¿Ok? Todo lo que hemos estudiado en los otros ejes es que el hipotálamo estimula a la hipófisis anterior. En este caso, el hipotálamo lo que está haciendo es produciendo dopamina que bloquea la hipófisis anterior. Si la hipófisis anterior no estuviese bloqueada, normalmente lo que produce es prolactina. La prolactina va a llegar a la glándula mamaria y la glándula mamaria va a iniciar la producción de leche. Ok, entonces de nuevo eso. Si no hay, como en este caso, si no hay dopamina, ok, la hipófisis anterior va a producir prolactina y la prolactina va a llegar a la glándula mamaria donde va a ocurrir producción de leche. Pero si el hipotálamo está produciendo dopamina, la dopamina va a bloquear, vean que aquí está el signo, la dopamina va a bloquear a la hipófisis anterior. Si la hipófisis anterior está bloqueada, no va a producir prolactina y si no se produce prolactina, entonces no va a ocurrir producción de leche. Que eso es lo normal que ocurre en todas las personas adultas que no estén embarazados. Ustedes normalmente no están produciendo leche en la glándula mamaria, al menos que estén embarazadas y ya haya nacido el bebé, ¿ok? Si no, no están produciendo prolactina, porque normalmente la dopamina está bloqueando la producción de prolactina. Si la persona está embarazada, entonces se va a bloquear la producción de dopamina, ¿ok? Y entonces si no hay dopamina, ahora sí se va a producir prolactina. La prolactina va a llegar a la glándula mamaria y va a favorecer la producción de leche. ¿Okay? Pero además, la producción de leche no ocurre constantemente. Aunque la mujer esté embarazada, no está produciendo la leche 24 horas del día. Sino lo que sucede es que se produce principalmente cuando hay un estímulo de succión sobre el pezón. O sea, cuando el bebé está pegado al pezón y está succionando. Eso genera un estímulo mecánico en el pezón. ¿Qué va a hacer ese estímulo mecánico que está aquí? Vean que lo voy a dibujar en otro color.
les está diciendo que este estímulo mecánico sobre el pezón bloquea al hipotálamo. Entonces, si se bloquea el hipotálamo, ya no se produce dopamina. Y si no se produce dopamina, entonces, ¿qué va a pasar? La hipófisis anterior va a producir prolactina. Y si se produce prolactina, entonces se va a producir leche. ¿Ok? Y así es, esta es la razón por la cual cuando un bebé está succionando sobre el pezón, aumenta la producción de leche. Vean que es todo un mecanismo fisiológico. O sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, la mujer no va a tener, la mujer cuando está embarazada va a tener un nivel basal de producción de leche, eso sí. Pero esta producción de leche va a aumentar cuando el bebé está succionando por este motivo. ¿Ok? Porque la succión sobre el pezón hace que se bloquee la producción de dopamina, que es una hormona que también está bloqueando. Entonces se bloquea el bloqueo, que es lo que está pasando, entonces sí se va a producir prolactina. Lo que quiero que vean es que la prolactina lo que estimula es la producción de leche. Ven, aquí está bien resaltado. Porque para que la leche salga y que el bebé la pueda tomar, tienen que haber dos procesos. Primero, producción de leche y después expulsión de la leche. ¿Okay? No solo es que la glándula mamaria produzca leche, sino que además esta leche tiene que salir del pezón. ¿Okay? Entonces la prolactina lo que hace únicamente es producir leche. Ahorita vamos a ver cuál es la hormona que hace que se expulse la leche, que es otra. ¿Okay? La prolactina lo que estimula es producción. Luego, para no desviarme, voy a hablar ahora de la oxitocina. Que la oxitocina ahora sí es la hormona que produce que se expulse la leche. ¿Ok? Es uno de los efectos. La oxitocina funciona de la siguiente forma. En el útero, ¿verdad? Eso es un útero de una mujer embarazada y aquí está el bebé. Las patitas del bebé, las manitas del bebé, el ombligo. Bueno, que no tiene ombligo porque está conectado el cordón umbilical. Y aquí está la carita del bebé. Que normalmente cuando el bebé está normalmente cuando el bebé está en el útero, él está de cabeza, ¿ok? Él está al revés. Y la cabecilla está empujando o está haciendo presión sobre el cuello del cérvix, que es esta parte. El cérvix es la salida del útero hacia el canal vaginal. ¿Ok? Normalmente el bebé está presionando con la cabeza sobre el cérvix. Ya cuando este bebé tiene muchas semanas de gestación y ya está muy, muy grande, esta presión que está generando va a aumentar, la presión que hace sobre el cérvix o sobre el cuello del útero. Entonces, este es el principal estímulo para la producción de oxitocina. Cuando el bebé está presionando con su cabeza sobre el cuello uterino, eso estimula mucho a que se produzca oxitocina. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que este estímulo, ¿okay?, activa al hipotálamo y el hipotálamo produce la oxitocina. Ese hipotálamo llega al hipófisis, pero aquí hay otra excepción. En este caso llega al hipófisis posterior. Vean que todas las hormonas que hemos venido hablando llegan a hipófisis anterior, la prolactina, las gonadotropinas llegan a hipófisis anterior, cortisol llega a hipófisis anterior, todos los que hemos hablado llegan a hipófisis anterior. La oxitocina llega a la hipófisis posterior, ¿ok? Y la hipófisis posterior simplemente es como una puerta que lo que hace es que se libere la oxitocina que se produjo, ¿ok? Es la misma hormona, nada más que se está liberando. La oxitocina se produce en el hipotálamo, llega a la hipófisis posterior y ahí simplemente se libera. O sea, no se produce una segunda ni una tercera hormona. Nada más se libera. Y esa oxitocina va a llegar hasta el útero de la mujer. Y en el útero lo que va a favorecer es que se contraiga y que se generen las contracciones uterinas. Y esas contracciones uterinas precisamente son lo que favorecen que el bebé salga y ocurra el parto. ¿Ok? En resumen, cuando el bebé ya está muy grande y está presionando el cuello del útero, se activa el hipotálamo
y el hipotálamo va a producir oxitocina, que va a llegar hasta la hipófisis posterior, en donde se va a liberar. Y esa oxitocina va a llegar hasta el útero, en donde se van a favorecer las contracciones uterinas. Y eso va a facilitar que ocurra el parto. Hay muchas veces que durante el parto la mujer se está tardando mucho, o sea, no la mujer, se está tardando mucho el proceso del parto y se le puede poner oxitocina por las venas. Se le pone el medicamento de oxitocina y eso favorece y hace que sea más rápido el parto. Lo que pasa es que ya no se está utilizando tanto porque ahora se prefiere que el parto tenga su evolución natural, o sea, dejarlo que sea el ritmo que tenga el cuerpo, el ritmo normal. Pero hay veces que todavía se utiliza, todavía en privado se utiliza más porque en privado, si la mujer dice que lo quiere, hay que dárselo, aunque no sea lo mejor, pero si la persona lo quiere, se le da oxitocina. Y lo que hace es favorecer esto, favorecer el parto. Además de esto, otro estímulo para la producción de oxitocina puede ser el estímulo mecánico sobre los pezones, al igual que la prolactina. Ya cuando el bebé nació, ya tiene varias horas de estar vivo, entonces cuando el bebé se pega a la mama de la mujer y empieza a succionar el pezón, ese estímulo mecánico también va a hacer que se produzca oxitocina de la misma forma. Y la oxitocina, ya en este punto, lo que va a favorecer es la expulsión de leche de la glándula mamaria. ¿Ok? La glándula mamaria tiene un poco, está rodeada, es como así. La glándula tiene una sección que produce la leche y después tiene unos tubitos por donde la leche sale y ya la leche sale hacia el exterior. Entonces, estos tubitos están rodeados de, ay, pucha, esos tubitos están rodeados de músculo, ¿ok? Cada vez que el bebé succiona el pezón, se libera oxitocina y esa oxitocina favorece la contracción de este músculo que está ahí, de este anaranjado. Y eso hace como que bombea la leche y hace que salga de la glándula mamaria. ¿Ok? Entonces, la prolactina hace que se produzca la leche en la glándula y la oxitocina hace que se libere la leche de la glándula. ¿Sí? Y otra hormona, otro eje es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, el estímulo para su liberación es un aumento en la concentración plasmática, o sea, que la concentración que tenemos en la sangre aumente, o una disminución en el volumen plasmático. El volumen plasmático se refiere a la cantidad de líquido que tenemos en la sangre. ¿Okay? Entonces, si disminuye la cantidad de líquido que tenemos en la sangre, se va a estimular al hipotálamo. Y el hipotálamo va a producir la hormona antidiurética o ADH. La ADH ahora va a llegar hasta la hipófisis posterior. Vean que aquí también es posterior. Va a llegar a la hipófisis posterior y ahí simplemente se va a liberar la hormona, la ADH. Y la ADH va a llegar hasta, la ADH va a llegar hasta el riñón. Y en el riñón se va a favorecer la retención de agua. O sea, más bien se va a orinar menos. ¿Ok? Por eso se llama antidiurética. Vean que el nombre se los dice todo. Anti, de que se opone a la diuresis. O sea, usted va a orinar menos. Entonces, en resumen, si disminuye mucho el volumen plasmático o si disminuye la cantidad de líquido que tenemos en las arterias, el hipotálamo se va a activar y entonces se va a producir ADH porque se produce en el hipotálamo. De ahí va a llegar hasta la hipófisis posterior en donde se va a liberar, ¿okay? Y va a llegar hasta el riñón en donde se va a hacer que disminuya la cantidad que la persona orina o que se retenga más agua. Cualquiera de las dos cosas son lo mismo. Bueno, esos son los ejes endocrinos. Ahora vamos a hablar en específico del páncreas endocrino, que es un tema bastante importante y no es tan complicado. Se dice páncreas endocrino porque el páncreas también tiene una función exocrina. ¿Okay? El páncreas también produce unas hormonas no son hormonas, unas moléculas que funcionan de forma exocrina, que eso lo vamos a estudiar en la clase que viene, la siguiente clase. Pero hoy vamos a hablar de la función endocrina del páncreas, que se refiere a la producción de insulina y a la producción de glucagón. El páncreas es esta estructura que tiene forma de colita,
¿verdad? Este es el páncreas, que tiene forma de colilla. Y en el páncreas hay varias islas o varios islotes de células, así se llaman. ¿Okay? Y en estas islas de células, que es lo que está dibujado aquí como pelotitas de células, hay diferentes tipos. Tenemos diferentes tipos de células en el páncreas. Las células beta se encargan de producir principalmente insulina. ¿Okay? Y las células alfa se encargan de producir principalmente glucagón. Aquí en esta tabla, ojo que está mal porque dice delta, pero no son delta, es alfa, eso está mal. ¿Okay? Son células alfa. Células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Además, hay otros tipos de células, como esta que está aquí, que esta sí está bien, la célula delta. Delta más feo ese. Vamos a ver. Las células delta, que lo que producen es somatostatina, y las células F, que lo que producen es polipéptido pancreático. Pero aquí el que me interesa que se aprendan es que las células alfa producen glucagón, que vamos a hablar de la hormona glucagón, y las células beta producen la insulina. ¿Okay? Y al final, tanto la insulina como el glucagón lo que van a hacer es estar regulando los niveles de azúcar que tiene una persona. A la cantidad de glucosa que tiene una persona en sangre se le llama glicemia. Eso es esta palabra que dice aquí. Glicemia significa glucosa en sangre, la cantidad de glucosa en sangre. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes vienen y se comen un queque chocolate, eso es el queque chocolate. Bueno, es un muffin de chocolate, que es doble chocolate porque es muffin de chocolate con chispas de chocolate. Entonces es mucho chocolate. Si ustedes se comen eso, además del chocolate tiene un montón de carbohidratos, eso va a hacer que aumente mucho la glucosa en la sangre, que aumente la glicemia. ¿Y eso qué va a hacer? Este aumento de la glicemia va a enviar una señal al páncreas y el páncreas va a hacer dos cosas. Va a aumentar la producción de insulina y al mismo tiempo va a disminuir la producción de glucagón. ¿Okay? Y entonces vean que cuando hay mucha glicemia, el balance es que se favorece que haya mucha insulina y poquito glucagón. ¿Okay? Ese es el balance, mucha insulina, poco glucagón. Y pasa lo contrario. Si por ejemplo una persona está haciendo dieta, entonces en el almuerzo solo se comió una hoja de lechuga. Fue todo lo que comió, cero carbs. Entonces, esta persona va a tener la glicemia baja, va a tener poquito azúcar en la sangre. Y eso va a enviar una señal al páncreas, ¿okay? Que va a hacer que más bien disminuya la producción de insulina y que más bien aumente la producción de glucagón. Por lo tanto, en una persona que tiene poca glicemia en la sangre, el balance va a ser el contrario. Más bien va a haber más producción de glucagón y poca producción de insulina. Cuando comemos una comida con carbohidratos y hace que aumente la glicemia, predomina la insulina. Cuando hay poca glicemia, predomina el glucagón. Y ahora vamos a ver cómo es que eso regula el azúcar que hay en la sangre, cómo es que se regula la glicemia. El efecto final de la insulina es disminuir la glicemia, ese es su efecto. Y el efecto del glucagón es lo contrario. El glucagón lo que hace más bien es aumentar la glicemia del cuerpo. Entonces, en nuestro ejemplo del queque chocolate con chispas de chocolate, la persona consumió mucha glucosa y eso hizo que aumentara la glicemia en su sangre. Y dijimos que en este caso va a estar aumentada la producción de insulina. ¿Okay? Y ya les dije que el efecto de la insulina es disminuir la glicemia. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta insulina lo que va a hacer es al final disminuir el nivel que había de insulina inicial, el nivel de glucosa que había inicial, y va a hacer que este nivel ahora se regule y disminuya. Y así regulamos la glucosa. Eso permite que cuando ustedes se comen algo que tiene muchos carbohidratos, la glucosa no aumente infinitamente, no va a aumentar para siempre, porque cuando aumenta se va a liberar insulina
la insulina va a hacer que ahora vuelva a disminuir y se regule ese nivel que teníamos. Y sucede también ahora en el ejemplo en el que la persona más bien tiene la glicemia baja. Si la persona tiene la glicemia baja, se va a liberar mucho glucagón. Y dijimos que el glucagón lo que hace, el efecto del glucagón al final es subir la glicemia. Entonces, esta persona que tenía inicialmente la glicemia baja, el glucagón va a hacer y le va a subir la glucosa. Y ya la persona no va a tener la glucosa a un nivel bajísimo que puede hacer que, por ejemplo, se desmaye o inclusive que pierda la conciencia, sino que se le va a regular y la va a subir para permitir tener un nivel basal de glucosa. Es por eso que nuestro cuerpo normalmente tiene niveles bastante similares de glucosa. Nosotros no andamos haciendo picos gigantes de glucosa porque normalmente se está regulando para mantenerlo en un nivel bastante similar. El nivel normal de glicemia el nivel normal de glicemia en ayuno es de 70 a 100 miligramos entre decilitro. Ese es el nivel de glicemia en ayuno, ¿ok? Si una persona en ayuno tiene una glicemia de 150, por ejemplo, entonces ya podemos hablar que la persona probablemente tiene diabetes, ¿ok? Ya cuando nosotros comemos es otra historia, porque si nosotros comemos la glicemia evidentemente va a aumentar. No va a aumentar infinito porque ya dijimos que la insulina lo va a regular, pero sí va a aumentar. Por eso es que los niveles que se toman para las personas diabéticas, para diagnosticar diabetes, se toman los niveles en ayunas, ¿verdad? Que son de 70 a 100. Si nosotros nos acostamos a dormir, el día siguiente nos levantamos y no comimos nada durante la noche, deberíamos tener una glicemia entre 70 a 100. Si está elevada, nos habla que hay un proceso de diabetes y hay que ir a modificar esto. Ahora, lo que vamos a estudiar es cómo es que el organismo logra disminuir la glicemia por medio de la insulina. ¿Okay? Estudiar este proceso. Lo que sucede es que cuando nosotros comemos carbohidratos, entonces eso va a hacer que a la sangre ingresen las moléculas de glucosa. Vamos a ver nada más que alguien creo que tiene una pregunta. Y si está disminuida no afecta, sí, también afecta. Si la persona tiene la glicemia más bien por debajo de 70, que es el límite inferior, las personas eso también les afecta sobre todo el funcionamiento del cerebro, porque se acuerdan que yo les había contado en una clase que el cerebro es de los órganos que consume más glucosa. El cerebro necesita un montón de glucosa para funcionar. Entonces, si una persona tiene disminuida la glucosa, se empieza a sentir, empezándose, lo inicial es que se empiezan a sentir más mareada, ya después empiezan a disminuir sus funciones cognitivas e inclusive la persona puede perder la conciencia. Por eso siempre hay que tener un valor esperado de 70 a 100, porque si le baja mucho, más bien la persona se puede desmayar y también es malo. Sobre todo por eso, porque el cerebro necesita mucha glucosa. Sí, entonces también es malo. Una persona para hablar de hipoglicemia, o sea, con glicemias muy bajas, es glicemias de 40, por ejemplo. Esas son glicemias muy peligrosas. Ok, entonces les decía que cuando uno consume carbohidratos, esa glucosa va a entrar a la sangre, que es eso que está ahí dibujado. Están las pelotitas de glucosa dentro de la sangre. Ok. En las células del músculo esquelético y en las células de la grasa, ¿okay? En los adipocitos, en cualquiera de esas dos células, nosotros tenemos un transportador que se llama GLUT4. ¿Okay? Recuérdense que un transportador era como una puerta. Lo que pasa es que este GLUT4, si no hay insulina, este GLUT4 va a estar cerrado. ¿Okay? Y si el GLUT4 está cerrado, las moléculas de glucosa no se pueden mover. Pero cuando se libera insulina, entonces vean que aquí están pasando varias cosas. La insulina se une al receptor de insulina. ¿Okay? Entonces vean que ahí ya la molécula de insulina se unió. Y cuando la insulina se une a su receptor, eso causa que el GLUT4 se abra. El transportador se abre. Y eso va a permitir que una molécula de glucosa
entre al interior de la célula. Que aquí estoy, ya les dije, y se lo voy a repetir, estoy hablando específicamente de células de músculo esquelético o células de grasa. Son las únicas dos células que tienen este transportador GLUT4, ¿ok? Y ya cuando la glucosa entró a la célula la utiliza para producir ATP, que recuérdense que el ATP es la molécula de energía. Ya después, eventualmente, otra de estas moléculas va a ingresar a la célula y después otra molécula va a ingresar a la célula por el GLUT4, ¿verdad? Esto no lo voy a hacer así porque va a quedar erróneo. Esta molécula va a entrar por el GLUT4 y esta también va a entrar por el GLUT4. Siempre entran por el GLUT4. Y al final, así es como la insulina hace que disminuya la cantidad de glucosa en la sangre, porque ya cuando esas dos moléculas entren a la célula, ya no nos van a quedar moléculas de glucosa adentro, o sea, adentro de la sangre, ya van a estar adentro de la célula, y cuando están adentro de la célula, las moléculas de glucosa se aprovechan para producir energía, o sea, se aprovechan para producir ATP, y ese es el mecanismo de acción de la insulina, es bastante simple. Pero vean que les estoy diciendo que esto ocurre en el GLUT4. Esto es porque hay otros órganos del cuerpo que también tienen receptores transportadores de glucosa. Por ejemplo, el hígado tiene un transportador que se llama GLUT2, está en el hígado. Pero ese GLUT, el 2, no responde a la insulina. O sea, no se modifica por la insulina. El transportador que se modifica por la insulina es el GLUT4. ¿Okay? Recuérdense que todo el proceso inició cuando esta insulina se unió a su receptor y eso hace que el GLUT4 se abra. Si no hay insulina, entonces vamos a estar en este otro ejemplo. Si no hay insulina, entonces el GLUT4 va a estar cerrado. Este GLUT4 está cerrado. Y si está cerrado, la glucosa no se puede mover. ¿Ok? Se mueve solo cuando la insulina se une al receptor y el GLUT4 se abre. Y ya casi para terminar, durante el curso yo creo que yo les he hecho mucho énfasis en que, de los efectos más beneficiosos que una persona puede hacer es hacer ejercicio. Las personas que tienen diabetes, estas personas, uno de hecho las puede controlar simplemente poniéndolas a hacer ejercicio, dieta y que bajen peso. Yo conozco muchos pacientes que son diabéticos y con solo hacer ejercicio bastante, o sea, tiene que ser un ejercicio extenuante, pero con solo hacer ejercicio pueden estar controlados sin la necesidad de que se les inyecte insulina, sin la necesidad de tener medicamentos como la metformina. Solo con puro ejercicio usted puede regularle la glicemia a una persona. Y esto tiene un mecanismo fisiológico, no es simplemente porque hizo ejercicio y bajó de peso, sino que hay todo un mecanismo fisiológico por el cual el ejercicio regula los niveles de insulina, por eso es de insulina y de glicemia, por eso es tan importante. Entonces, a este mecanismo se le llama captación de glucosa inducida por el ejercicio, que es un mecanismo independiente, de insulina. Vean que lo que les expliqué aquí, este mecanismo de captación de glucosa necesita insulina para funcionar, porque si no el GLUT4 no se abre. ¿Okay? Todo el mecanismo inicia porque la insulina se une al receptor y hace que el GLUT4 se abra. Pero en este mecanismo independiente de insulina, podemos hacer que el GLUT4 que está aquí dibujado, que ese GLUT4 se abra sin la necesidad de insulina. Pero lo que lo abre es precisamente hacer ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el músculo esquelético se está moviendo constantemente. Y ese movimiento del músculo esquelético hace que ocurra un estrés mecánico, que es eso que les están señalando ahí. Y solo el hecho de que el músculo esquelético se esté moviendo y ocurra ese estrés mecánico va a hacer que el GLUT4 se abra. ¿Okay? Otra forma por la cual el ejercicio hace esto es por el estrés metabólico. Cuando hacemos ejercicio, el músculo requiere más energía y eso hace que el músculo entre en un proceso de estrés metabólico. Y este estrés metabólico también hace que el GLUT4 se abra. Y un tercer mecanismo es que yo les había contado que cuando uno hace ejercicio, ¿se acuerdan que aumenta la liberación de óxido nítrico? Y el óxido nítrico, que está ahí dibujado, la producción de óxido nítrico, también hace que el GLUT4 se abra.
Entonces, por esos 3 mecanismos, el GLUT4 se va a abrir y recuérdense que cuando el GLUT4 se abre, se favorece que la glucosa entre por el GLUT4 hacia la célula y se aproveche para producir energía. ¿Ok? Por eso vean la gran importancia de hacer ejercicio. Usted de verdad, una persona que está con diabetes empezando, se puede controlar bien solo con hacer ejercicio. Por eso es tan importante. Porque inyectarse insulina, por ejemplo, ya le trae al paciente muchos problemas. Primero porque solo el hecho de estarse inyectando todos los días, y no solo todos los días, sino que inclusive son varias veces al día. Entonces, para el paciente es feo estar inyectando, genera problemas de dependencia en el sentido de que, o sea, dependencia funcional, porque ya la persona, si va a un restaurante, por ejemplo, tiene que llevarse su insulina, dependiendo del esquema que tenga, pero si va a un restaurante y necesita inyectarse en las noches, a veces se lo tiene que llevar al restaurante, por ejemplo. Estarse inyectando insulina, además, hace que un proceso que se llama lipodistrofia, que hace que la grasa que uno tiene adopte posiciones extrañas. Entonces puede ser que en la pancita donde ellos inyectan se les hagan un poquito de deformidades y eso no es difícil de tratar. Y además, estarse inyectando insulina puede hacer que se les hagan bajonazos de azúcar y que es como lo que me preguntaba Alejandra. Entonces, en este caso, si se le baja el azúcar, más bien se puede desmayar, se puede marear, se puede caer. Entonces, ya que una persona necesita insulina, o sea, si la necesita, pues no hay nada que hacer, la necesita y también tampoco es que es tan negativo el panorama, o sea, las personas que son dependientes de insulina también se puede alcanzar una buena calidad de vida, tampoco es que es tan oscuro, pero se los pinto así para que vean que una persona puede vivir inclusive sin insulina y eso es todavía mejor, solo con haciendo ejercicio. Lo único es que sí tiene que ser un ejercicio bastante extenuante. Para que este mecanismo funcione, tiene que ser un ejercicio de intenso a muy intenso, que ya ustedes, no sé si en las clases de fisiología del ejercicio van a ver cómo se clasifica la intensidad de los ejercicios, pero hay una escala que se utiliza mucho y se dice que para que este mecanismo funcione en las personas diabéticas tiene que ser ejercicio intenso o muy intenso, que sean sesiones de por lo menos 1 hora y por lo menos 5 veces a la semana. Okay, entonces no es como les contaba que hace muchos pacientes, no es sentarse ahí al sillón y mover los brazos, porque eso sí no funciona nada, sí tiene que ser ejercicio muy extenuante. Y se recomienda, ojalá, ejercicio de resistencia, o sea, que sean ejercicios en los que incorporen pesos. ¿Ok? Ejercicio aeróbico también funciona, por ejemplo, salir a correr, salir a nadar también funciona, pero también ejercicio que requiera pesas. ¿Okay? Es el que se ha relacionado más. Entonces, si a alguien le gusta este tema, para que ahí se lo dejo para que lea un poquito más porque es muy interesante. Usted puede controlar la diabetes simplemente con el ejercicio. Porque estaba mal. Además de esto, Y me dijo, la insulina no solo tiene efectos... Dame un momento, mamá. Ya. La insulina no solo tiene efectos con respecto a la glicemia, a los carbohidratos, que es lo que ya vimos, sino que también modifica el metabolismo de las grasas. Entonces, la insulina con respecto a las grasas aumenta la síntesis de ácidos grasos y los triglicéridos y también aumenta la síntesis de colesterol. ¿Ok? Entonces, ven que aumenta la síntesis de varias moléculas de grasa. Y con respecto a las proteínas, la insulina aumenta el transporte de aminoácidos, los cuales los utiliza para aumentar la síntesis de proteínas. Entonces aumenta la síntesis de proteínas en músculo, en tejido adiposo y en hígado. ¿Ok? Para que no les quede que solo tiene efectos sobre la glicemia, la insulina, sino que también afecta síntesis de grasas y síntesis de proteínas. Y bueno, ya terminamos con la clase.